Buen día. Estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a este episodio de tu podcast. Tener paciencia a los adultos mayores es algo que realmente nuestra cultura no fomenta. Ha ido cambiando tan rápido las generaciones donde pues antes las personas morían en sus 50, 60 y ahorita estamos teniendo y conviviendo con muchas personas en sus 80s, 90s, personas no dependientes. Eso apenas inicia. Por lo regular vemos personas longevas dependientes. Ya lo habíamos estado hablando en episodios anteriores de que si quieres que tu vida sea plena aún en la tercera edad, bueno, ¿qué cosas estás haciendo desde ahora? El sistema económico y el sistema médico de los 70s y 80s en México y en Latinoamérica en general provocó esta parte donde los adultos mayores sí viven más años, pero son dependientes económicos o dependientes físicos. Los que son jubilados, los que tienen su pensión, bueno, ellos no son dependientes económicos, pero sí dependientes físicos, porque muchos de ellos se jubilaron, no sé, a finales de sus 40, a principios de sus 50, y ya tienen 70, 80 años, entonces llevan 30 años sin hacer nada. Y por hacer nada me refiero a que, ok, pues viven de su pensión muy respetable y ellos muy felices por eso, ¿no? Porque trabajaron toda su vida y algunos ya llevan más años de jubilados que de los 28 años que trabajaron para esa jubilación. Y es esta mentalidad la que los vuelve dependientes físicos, porque empezaron a desarrollar achaques y se fue agravando. Entonces cada vez escucho más a personas de la mediana edad que dicen, es que tengo que cuidar a mi mamá, es que tengo que cuidar a mi papá, es que los tengo que llevar, es que los tengo que traer. Es que ya no son independientes. Y eso es muy diferente a lo que hemos estado hablando de la independencia o de la plenitud en la tercera edad. Ok, esto ya existe. Sin embargo, también están estas otras personas, estos adultos mayores, que siguen teniendo actividades. El miércoles asistí a unas pláticas para padrinos de primera comunión. Voy a ser madrina de mi sobrino. Entonces era no me acuerdo cómo le llamaban, como ejercicio espiritual, creo. El caso es de que era a las 8 de la noche, en miércoles, y claro, vivimos en un mundo individualista. Así que yo dije, ay, pues espero que sea rápido, que sea dinámico y que no sea aburrido, porque tenía muchas cosas que hacer y llegué corriendo y a mitad de semana. Y bueno, presentan al orador y resulta ser una persona mayor. De verdad, y digo, sí me da vergüenza. O sea, lo primero que pensé es, ay no, va a ser súper lento, va a ser súper aburrido. Ay, es que ¿por qué a él? ¿Por qué no ponen a otra persona? Pero después lo empecé a escuchar. No era el orador más vívido, tal vez, pero en su capacidad de pararse al frente, expresar su fe, en la preparación de su conocimiento sobre los sacramentos, en cómo transmitirlo. Algo que me llamó mucho la atención de su oratoria era que hablaba para todos. O sea, no solamente hablaba para los padrinos, porque también había padres de familia, y por ende también había niños, porque pues, a veces no hay dónde dejarlos o porque creyeron
que la plática era para todos, ¿no? En el proceso de catecismo para las primeras comuniones. El caso es que habíamos de todas las edades y siempre tuvo un ejemplo para todos. No fue nada aburrido, tampoco les voy a decir que fue lo más dinámico, ¿no? Pero aprendí que si le pones atención, que si quitas tus barreras de, ay, ¿sí? Te puedes abrir a un mundo impresionante. En este caso, él era un apasionado de los sacramentos y lleva un ministerio o trabaja en alguna de las asociaciones de la iglesia para preservar, bueno, pues esto, ¿no? La fe y el conocimiento de la fe y transmitirlo al resto de los feligreses. Tiene un trabajo, tiene una pasión, tiene un propósito. Y a veces nuestro ego, nuestra juventud, la arrogancia de la juventud, nos hace demeritarlos. Si nosotros le tenemos tanto miedo a la vejez, a la soledad, al abandono, y no empezamos a cambiar esa cultura, pues es la cultura que nos va a tocar. A nosotros también nos van a ver feo. También van a decir, ay no, ya está muy viejita, qué flojera. ¿De qué nos va a hablar? Ay no, ¿por qué tenía que ser esta persona? Y no se trata de que seamos eternos chavorrucos y queramos ser cool en nuestros 60, 70. No, se trata de ser nosotros, de ser auténticos. Pero si no somos auténticos en nuestros 30, 40, ¿cómo lo vamos a hacer cuando sintamos que somos dependientes de la sociedad que hoy en día ve feo a la tercera edad? Y vas a decir, no es cierto. Yo a mi mamá o a mi suegra o a mi abuelita, sí, lo tuyo. A tu gente, a los que quieres, a los que te importan. Pero ¿qué pasa con el resto de? ¿Qué pasa cuando le sacas la vuelta a una conversación con un adulto mayor? Pues con mucha gente así. No les voy a decir que sea yo la más paciente o la más entregada a mi misión en trabajar con los adultos mayores, porque no es así. Sin embargo, he tenido conversaciones preciosas y de las que he aprendido muchísimo de personas de la tercera edad. Y tengo la fortuna de tener a mis tíos con los que convivo, que no son tan mayores. Bueno, el más grande apenas va a cumplir 80. Pero sí, como lo dije en un principio, también confieso que de repente es así de... Entonces, el señor Everardo, que fue la persona que habló el miércoles, yo me quedé pensando, ok, él también sacrificó su miércoles por la noche. Sí, él también podía estar a gusto con su familia o en su casa, leyendo, viendo la televisión, estando en su reposet. Y él nos regaló esa hora de su tiempo, que no solamente fue una hora de su tiempo, sino el tiempo que invirtió para preparar esa ponencia. Y todo eso se debe agradecer y debemos aprender a convivir intergeneracionalmente. Ay, no, es que para qué llevo a mis hijos se van a aburrir. Es que hay pura gente grande. Ay, no, es que para qué llevo a mi mamá, son puros chiquitos. Ay, es que para qué invito a mi amiga si es pura gente joven. Ay, es que tenemos que aprender a convivir entre generaciones. Cada vez somos más generaciones conviviendo. Simplemente ahorita, hoy en día, tenemos baby boomers como el señor Everardo conviviendo, cohabitando y correlacionándose
con generación X, que son estas personas que ahorita están en sus 50s y 60s, con millennials, que estamos en los 30s, 40s, con, ya se me olvidó cuáles son los otros, centennials o la generación Z, que son los que nacieron en el 2000. Sí. Y ya vamos con la generación alfa, que son los niños, que ahorita están entre maternal y primaria. Todas esas generaciones conviviendo y cohabitando. Pero es hoy y somos nosotros los que tenemos que cambiar la cultura del adulto mayor. Debemos cambiar la actitud. Porque cuidado, a eso que más le tienes miedo es a lo que puedes llegar. Pero en ti está cambiarlo. En ti está fomentar una interacción más amena. Porque, ojo, las personas mayores no precisamente son amargadas. A veces las hacemos amargadas. Y puedes decir, es que no pone de su parte. Pues, ¿cómo va a poner de su parte si tiene una educación bien diferente a la tuya? Pero tú tienes ese conocimiento. Está en ti ayudarlo. Está en ti crear puentes entre las generaciones. Pero si tú dices, ay no, o sea, ¿a qué van mis hijos? Se van a aburrir. Pues que aprendan a convivir con adultos mayores. Porque si no aprenden tus hijos, niños o adolescentes hoy a convivir con adultos mayores, ellos tampoco van a aprender a enseñarle a sus hijos y a sus nietos a convivir contigo en un futuro. Y nos estamos perdiendo de toda la sabiduría que guardan estas generaciones. Creemos en nuestra arrogancia tener toda la información porque le preguntamos a Siri o le preguntamos a Google. Pero no hay nada como el storytelling. El storytelling es esta parte de escuchar las anécdotas, las historias, el sentir de las personas que vivieron la historia. Es sentirlo desde sus palabras, desde su expresión. Y a veces también desde algo en lo que no estás de acuerdo. A mí una vez me tocó escuchar personas que vivieron en la época del 68, no precisamente que lo vivieron como tal. La situación de Tlatelolco en la Ciudad de México, el 2 de octubre. Y entonces escuchaba sus opiniones sobre los muchachos revoltosos. Qué bueno que les dieron su escarmiento. Por dentro yo estaba así de... ¡ah! Pero podía entender desde dónde venía eso. Pero es el escucharlo, aunque yo no estuviera de acuerdo con lo que decía, me hizo ver la perspectiva de toda una generación y probablemente de una gran parte del país que estaba desinformada. Ahorita nosotros tenemos mucha información sobre lo que sucedió el 2 de octubre. Hay documentales, hay libros, pero estuvieron prohibidos por más de 20 años. Entonces las personas se quedaron con la información que les llegó de algún periódico o de comentarios, porque era así, comentarios. Y entonces escuchar la historia a través de su perspectiva, o sea, no es nada más para criticarlo, es para entenderlo. Y no solamente a esa persona, entender una generación, entender situaciones. Nos sorprendemos de todas estas películas que vemos sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién contó esas historias? Pues los sobrevivientes. Y todavía quedan personas que sobrevivieron al Holocausto. Ya cada vez quedan menos porque están en sus 90s. Algunos tienen ya 100 años. Pero imagínate todo lo que tuvieron para contar. Y esperemos que no solamente sean historias de tragedia, sino también estas historias donde te dicen, yo me acuerdo cuando llegó la primera televisión a color a mi casa.
O me acuerdo perfecto cuando conectamos la primera computadora. O me acuerdo de mi primera consulta en internet. Se oye tan lejano, pero si te escuchan tus sobrinos, tus hijos, tus nietos, van a decir, ¡ah! ¡Qué vieja! Y no tienes que tener 60, 70 años. Aprendamos a crear puentes entre las generaciones, pero sobre todo, cambiemos nuestra actitud con los adultos mayores, porque no nos falta mucho para ser ellos. Estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos la próxima semana.